Vamos a estar ubicados en el libro de Marcos, capítulo 7, los versículos 31 al 37. Una vez que estemos ahí, vamos a ponernos en pie. Marcos, capítulo 7, los versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos des oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor Dios, que agudices ese oído para poder escuchar, aplicar y no ser oidores simplemente olvidadizos, sino que pongamos por práctica tu palabra y que salgamos de aquí, Señor, no como mudos, sino que salgamos a hablar de las riquezas de tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bien, seguimos el Evangelio de Marcos, nuestra exposición consecutiva. El domingo pasado iniciamos una nueva sección en el Evangelio de Marcos, que va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Y en esta porción vemos que ante la persecución en aumento por los escribas, por los fariseos, el Señor busca lugares alejados del centro de actividad de los territorios judíos. Ahora pasa a los territorios predominantemente gentiles. Y en estos textos vemos un tiempo, por así decirlo, de retiro del Señor con sus discípulos para instruirles. Es un tiempo, podemos decir que preparativo para la siguiente etapa donde el Señor va a experimentar más agudamente el sufrimiento, el rechazo, la persecución. Todo esto es usado también en su sabia providencia para dar testimonio a estas personas que son extranjeras. Entonces el Señor fue de Capernaum en primer lugar a las regiones de Tiro y Sidón con ese propósito. El domingo pasado vimos cómo el Señor atendió el clamor de una mujer sirofenicia que tenía una hija con un espíritu inmundo. En su orden el Señor había venido primero a la casa de Israel. Ellos eran los herederos de la promesa. Ellos debían recibir en primer lugar su testimonio, pero esta mujer, siendo gentil, vino al Señor y vino con humillación, con perseverancia, apreció las riquezas de la era mesiánica como ninguno, y el Señor atendió a su clamor. En esto vimos que los gentiles tenían un lugar en su reino. Este era el misterio que por siglos estuvo escondido, pero que con la manifestación de Cristo empieza aquí a vislumbrarse. También vimos un instructivo de cómo debemos acercarnos reverentemente al Señor, con profunda humildad, con dependencia, sin ningún tipo de presunción o jactancia, sino viendo a Cristo como nuestro único sostén y provisión, con perseverancia, pero con paciencia reverente, con esperanza, y anhelando y valorando su gloriosa voluntad, entendiendo que el Señor es un amo bueno y sumamente generoso.
Ahora en nuestro pasaje vemos que el Señor continúa su recorrido y ahora el escenario es un lugar que se llama Decápolis. Marcos dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Entonces, saliendo de la casa donde estaba en la región de Tiro, el Señor se dirige al mar de Galilea, pero pasa o atraviesa primero por Sidón. Sidón está a 30 kilómetros de Tiro. El Señor hizo un desplazamiento a ese lugar, después va al mar de Galilea y parece que rodea el mar de Galilea yendo hacia arriba, o sea, no lo cruza en la barca, no atraviesa el lago, sino que esta vez rodea el lago por tierra y luego pasa por la región de Decápolis. Y como veíamos, este era un recorrido así nada más a una vista corta, un recorrido más largo, ¿no? Pero lo hizo así a propósito. Ir de Tiro a Decápolis era más fácil o más directo si cruzaba en línea recta y tomaba tal vez por barca, pero este es un recorrido muy largo, debió tomar mucho tiempo. La palabra no nos dice qué pasó durante todo ese tiempo, no sabemos, pero suponemos que fue una etapa también preparativa para los apóstoles, un tiempo donde el Señor les instruyó y pudo tener otros encuentros, tal vez, no sabemos, con otras experiencias con personas de esas regiones, pero pues no podemos asegurar nada porque no lo dice la Escritura. Entonces el Señor va de nuevo a Decápolis. Hace un tiempo vimos que el Señor estuvo ahí en Decápolis, ¿cierto? Y hizo un milagro ahí, liberó a un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno. Decápolis, como vimos en ese momento, era una confederación de 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, que eran ciudades helénicas. Con las conquistas de Alejandro Magno se había dado una penetración griega en Palestina y Siria, y estas ciudades por un tiempo estuvieron privadas de libertad por los macabeos, pero fueron libradas de su yugo por los romanos y se les había otorgado cierto grado de autogobernabilidad. En cuanto a toda la región, eran ciudades muy hermosas, era el lado culto, el lado helenizado, donde había grandes obras de arquitectura, habían monumentos, los centros de diversiones, los juegos y centros teatrales, y todo eso hablaba de esta clase alta del buen gusto, pero pues al lado de todo eso estaba también su miseria, estaba también la esclavitud, tenían templos a dioses paganos, había gran necesidad por la verdad. Y ya lo vimos con el endemoniado, ¿no? Estaban sus templos hermosos, pero un hombre que no podían controlar, en un estado de miseria, y que lo sacaron fuera de la ciudad y estaba durmiendo en los sepulcros. Y así es el día de hoy también, ¿no? Al lado de nuestras grandes razones de gozo, de orgullo, de jactancia, está también la miseria de nuestra ciudad, ¿no? De nuestro país también. Había gran necesidad. En segundo lugar, aunque había algunos judíos, y esta era tierra asignada en el pasado a Israel como tierra prometida, con el tiempo, por el descuido de los llamados del Señor, lo que se había formado era un sincretismo. Un sincretismo es una cohabitación entre lo verdadero y lo falso, y había un tolerable paganismo. Entonces en esta región había judíos esparcidos, pero en general había llegado a ser fundamentalmente territorio gentil. Ya veíamos con los cerdos, ¿no?, que se apacentaban ahí en Decápolis, algo contrario a lo que se mandaba al pueblo de Dios. No podían tener cerdos ni consumirlos en su momento. Ahora sí, ahora sí podemos comer todo tipo de carne, pero en ese momento había unas leyes para Israel y ellos tenían hatos de cerdos ahí. Entonces, en ese contexto lo que vemos es que la cultura griega llegó a ser predominante. ¿Cuál era la circunstancia entonces? Llega el Señor a esta tierra, Marcos dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Usted puede ir a Mateo 15, 29 al 31, es un pasaje que puede ser el pasaje paralelo, creo que es el pasaje paralelo, aunque ahí se habla de muchos más milagros que se hicieron en esa región y solamente podríamos ver una sección para nuestro pasaje en conexión, pero es el pasaje que es ahí paralelo. En todos lo que se hizo ahí en ese pasaje de Mateo 15, y aquí pues se ve sanaciones, ¿no?, milagros. Y bueno, aquí Marcos habla de un hombre sordo y tartamudo. Marcos va a ampliar este punto
Y hermanos, no sabemos quiénes llevaron a este hombre ante el Señor. Solo sabemos, y es de resaltar, que los habitantes de Decápolis, siendo paganos y todo, tuvieron compasión. Este hombre no podía oír la enseñanza del Señor. Él no podía hablar y pedir al Señor que lo sanara. En todo este proceso, si nos damos cuenta, él fue pasivo y dependiente. Esto es similar a la condición de las personas sin Cristo. No pueden oír, no pueden pedir, sus miembros están muertos a la voz y los mandatos del Señor, están atrofiados, necesitan una obra del Señor, una obra especial del Espíritu Santo para poder atender al mensaje del Señor. Y así éramos muchos de nosotros, éramos sordos a las palabras de Dios. Y aquí vemos que ellos llevaron a este hombre, lo llevaron ante el Señor, lo presentaron ante el Señor en su compasión. Nosotros, hermanos, también vivimos en medio de una sociedad sorda a las palabras de Dios. Las personas sin Cristo realmente no pueden ni quieren oír. Ellos escuchan la voz de este mundo, escuchan su concupiscencia, escuchan la voz de Satanás y viven bajo su dirección. Pero por sí mismos realmente son incapaces de atender a los llamados del Señor. Es necesaria la intervención del Señor y su palabra para que puedan confesar a Cristo como su Salvador. Lo menos que podemos hacer es llevar a estas personas ante el Señor. Las personas de Decápolis tuvieron que convencer de alguna manera a este hombre, incluso sin palabras, tal vez solo le condujeron a la presencia del Señor. Entonces debemos llevar a los sordos espirituales ante su palabra, al contexto del reino de Dios. El Señor se encargará de lo demás. El Señor obrará el llamado eficaz en los suyos. La compasión es algo que a menudo, tristemente, olvidamos. Pero podemos, como vemos aquí, ser instrumentos de compasión. Pensemos por un momento cuántos amigos, familiares se encuentran en esta situación de sordera espiritual. O sea que por más que les hablamos y les hablamos la palabra de Dios, parece que no dijéramos nada, parece que ellos no entendieran, no escucharan. Pensemos en su situación crítica, como la de este hombre sin Cristo, y los medios que él ha provisto para alcanzar a sus elegidos. Porque, como dice Pablo a los romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Es necesario que oigan, es necesario que se les predique. Examinemos si nos hemos tornado insensibles a esa necesidad más grande, si hemos abandonado nuestro interés por los no alcanzados, y si el mundo puede compadecerse como estos hombres de aflicciones temporales, porque si aquí se parara también alguien a decir que se hacen milagros, se llenaría esto. Si el mundo, como los habitantes de Decápolis, se compadece de esas aflicciones, si puede señalar a dónde está la provisión, como si distribuyen alimentos gratis hoy en la calle, todo el mundo señalaría ahí para que vinieran a recibirlo, ¿cierto? ¿Cómo los creyentes no atenderán la aflicción y miseria más grande, la necesidad de salvación? ¿Cómo los creyentes no pueden ser guías que tiernamente llevan al pecador ante Cristo? El Señor no solo recorrió un gran camino hasta Decápolis, el Señor traspasó los cielos, se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre para llevar nuestra culpa y darnos salvación. Él transitó una senda estrecha de sufrimiento y abnegación, porque no solamente fue entrar al mundo, sino él fue el varón de dolores toda su vida. Él cargó con la ira de Dios para darnos a nosotros salvación. Muchos, siguiendo el amor de Cristo, van constantemente a los pecadores, hablan de Cristo a cuantos conocen. Tú y yo fuimos recipientes de ese amor. Un predicador fue instrumento para que sucediera el milagro. Por la gracia de Dios ahora oímos y confesamos su nombre. Que esa compasión sea la que también nos motive. Si tenemos oído espiritual, no sigamos caminando como sordos, insensibles a sus llamados de compasión. Si hemos recibido el poder y la comisión de hablar, no enmudezcamos ante los que están en mayor necesidad.
En segundo lugar, también en cuanto a los milagros, esas personas tenían alguna información general. Seguramente habían visto que ponía las manos sobre los enfermos, como en Marcos 6:5 ocurrió, y pensaron que el Señor haría lo mismo para sanarlo. Pero la forma no es fundamental. El Señor no estaba limitado o condicionado por la distancia ni por cierta postura que hiciera. Aún así, el Señor usaba diversas maneras, y todas estas maneras nos comunican cosas, nos informan cosas del Señor. Y aquí precisamente vamos a ver lo particular de este milagro. Estamos en los versículos 33 al 35. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efrata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Aquí vemos que el Señor hizo este milagro de manera diferente a como hizo los otros milagros. El Señor pudo sanarle a la distancia, ¿cierto? Es todopoderoso. Pudo sanarlo sin tocarlo, pero le tomó aparte de la gente. Se infiere que había una multitud. Tomarle aparte muestra lo personal, lo cercano. El Señor buscaba que este hombre estuviera enfocado en él. También vemos que el Señor fue sensible a su condición. El milagro sucede a una distancia, en privado. Posiblemente no quería que se sobreexaltara con la multitud cuando sucediera el milagro. Imagínense una persona que nunca ha oído algo, nunca, ha estado en un silencio total, no ha podido hablar ni siquiera. Imagínenselo. Y que de un momento a otro escuchen a una muchedumbre gritando cosas y alegrándose por esto, se asustaría. No quería que se asustara con la exaltación y los gritos de las personas. Y también el hombre debía ir con él, debía creer y seguir instrucciones. Noten ustedes el comportamiento de este hombre. Ahora, le metió los dedos en sus orejas. ¿Qué es esto? Esto fue una señal al hombre sordomudo. El Señor habla en lenguaje de señas. Entró en su contexto, le comunicó personalmente lo que iba a hacer con señas. Te voy a restaurar los oídos, entonces mira, es así. Escupiendo, tocó su lengua. Es posible que escupiera su dedo y puso el dedo mojado en su lengua. De nuevo el lenguaje de señas que le muestra o comunica lo que está haciendo, va directamente a su lengua, Levantó los ojos al cielo. Los ojos mirando al cielo es señal del respaldo de su Padre, de la unidad con Él, mostrándole que el milagro solo puede venir de Dios. Gimió. Por lo general es la expresión de sentimientos. Uno gime o suspira cuando hay un sentimiento. Entonces inferimos que el Señor se compadeció de la aflicción de este hombre, lo sanó tomando en cuenta la necesidad que tenía. El Señor se acercó a él entendiendo, sintiendo su terrible situación. Él conocía su padecimiento, las burlas que había enfrentado, el silencio en el que vivía. Y gimió por su situación angustiante, se puso en su lugar, experimentó lo que él experimentaba. Y le dijo: Efata, sé abierto. Eso es arameo, Marcos lo traduce como sé abierto. El Señor ordena a los órganos funcionar. Recordemos, hermanos, que todas las cosas han sido hechas por el poder de su palabra. Nada ha sido hecho sin Cristo, por medio de Él fue hecho todo. Y aquí vemos un trato especial del Señor, un trato tierno y de acuerdo a su condición. Y esta es una lección también para nosotros, hermanos. No solo somos llamados para ir, para comunicar, sino que aquí debemos imitar al Señor. El Señor prácticamente habla aquí en el idioma del mudo, usa las señas, se compadece. Muchos al enseñar no toman en cuenta ninguna diferencia. Se acercan a todos borrando el elemento humano y las necesidades tan particulares de cada persona, incluso cada edad, cada etapa de la vida. Todas las personas son diferentes. Asumimos que las personas tendrán que entenderlo, que tendrán que aceptar, y dejamos eso, se lo dejamos al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo sabrá qué hacer. Yo cumplo con comunicar. Pero pensamos que solo con dar nuestras palabras o una teología elevada, que eso es suficiente, que deben someterse a nuestras santas ritualidades y maneras y que deben entenderlas. Pero hermanos, la eficacia de la salvación no omite la compasión, la ternura
y la buena pedagogía. Son los medios que el Señor usa, y es el Señor el que está haciendo eso. El que puede hacerlo todo, el que puede convertir así a las personas en un instante, pero se vale de medios ordinarios. Nunca el Señor deja de lado el elemento humano. El Señor era el mejor maestro, y aunque pudiera hacer directamente el milagro, no pasó por alto esto. ¿Cómo nosotros lo haremos? Estamos llamados a llevar el Evangelio haciendo un esfuerzo por conocer y estudiar el contexto, las limitaciones mentales, las condiciones socioculturales, las diferencias y necesidades y la edad. Somos personas reales entrando en el mundo de personas reales, no de máquinas insensibles. No estamos programando robots, no estamos instalando software. Son personas, son almas que necesitan un trato considerado. No estamos simplemente pasando información. Un pedagogo reconocido, el doctor Howard Hendricks, decía, la enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Nuestra compasión, nuestro interés, nuestro anhelo y preocupación genuino por las necesidades reales es muy visible. Es la práctica del amor. Y esto es algo muy práctico. Pensemos en cómo tratamos a las personas que llegan a nuestra iglesia por primera vez. Tengo que decirles, este último mes hemos tenido 14 personas, y me atrevo a decir que llegan a 20 personas, con algunos hermanos que últimamente llegaron a Fuente de Gracia, han pasado por Fuente de Gracia, 14 personas. Si queremos evaluar o examinar nuestra vida ministerial en este punto, debemos pensar, ¿qué sabemos de esas personas? ¿Las hemos llamado entre semana? ¿Hemos pensado en pasar un tiempo con ellos? ¿Hemos orado por ellos o les hemos pedido que nos cuenten qué motivos de oración tienen? ¿Hemos escuchado y mostrado interés por sus circunstancias difíciles? Es más, ¿conocemos sus circunstancias difíciles? ¿Hemos pensado en cómo ayudarles para que no se sientan como extraños en la congregación, para que aprendan nuestro idioma? Pensemos en esto, hermanos. Y si en parte o totalmente estamos fallando, pues hoy es día de arrepentimiento y restauración. Estamos siendo restaurados en nuestra forma de ejercer el ministerio, de ministrar a otros. Hoy somos llamados a oír, porque se supone que ya no somos sordos, a oír. Volviendo al pasaje, vemos el milagro. Instantáneamente fueron abiertos sus oídos, podía oír y su lengua se desató y podía hablar bien. También más adelante el Señor sana a un hombre ciego de manera similar. En Marcos 8:23, ustedes pueden ver ahí cómo el Señor sana. Entonces, tomando la mano del ciego, le sanó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En Juan 9:6 también hay una sanación similar de la vista con saliva y lodo. Cosas muy particulares, muy especiales que el Señor hace con un propósito. En todos estos milagros hay saliva para sanar. Ahora les pregunto, un detalle más. Hermanos, ¿quién se dejaría poner saliva en la lengua o en los ojos por alguien que no conoce? Porque en nuestro texto el hombre era sordo, pero podía ver lo que estaba haciendo el Señor, ¿no? ¿Quién haría eso? Si usted va por la calle y alguien le va a poner saliva en su lengua, ¿usted qué hace? No, pues es casi una ofensa, es algo se tendría que tener suma confianza para dejar hacer algo así. ¿Quién dejaría hacer esto de alguien del que no ha podido oír nunca ni una palabra ni una enseñanza? Era sordo. Generalmente la gente se resistiría a algo así. Algo sobrenatural pasó en ese hombre. Este hombre confió en el Señor, primero estuvo dispuesto a ir aparte con él, permitió que le pusiera los dedos en sus oídos y que le pusiera saliva en su lengua. Eso sobrepasa toda confianza. Para ser sanados así hay que creer y confiar mucho. Realmente él estaba completamente esperanzado en el Señor. No tenía temor. De seguro hay sordos que prefieren que no hagan ese tratamiento, ni mudos que no quieren que les metan los dedos en la boca. No, se resistirían a eso, se pondrían bravos. Si yo tratara de hacer eso con un sordomudo hoy en día, me pegaría. Innecesario.
absurdo, diría. Y muchos hoy en día no quieren seguir instrucciones. Y ya pasando al campo de la salvación menos, ¿no? Pero este hombre sigue la voluntad de Cristo como un niño, sin prejuicios, con confianza. Y lo que vemos aquí es que este hombre había sido tratado, había sido preparado por el Espíritu para tener esta fe y esta disposición. La sordera espiritual no solo era el problema de este hombre, sino de toda esa comunidad y de toda criatura descendiente de Adán. Estas personas habían estado incapacitados para oír la voz de Dios, la voz del Dios de Israel. El Señor estaba dando oído y voz a los sordos y a los mudos para poder escuchar la voz de Cristo y para poder hablar de las innumerables riquezas de su gloria. Este hombre no solo pudo pronunciar palabras, sino que pudo hacerlo con toda habilidad. Lo que estaba cerrado y atado fue abierto. Los judíos que teniendo la palabra y escuchando al Señor obstinadamente se negaron a prestar atención, son enseñados con parábolas. Y Marcos 4:12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y a quienes, como la mujer sirofenicia en el anterior sermón, anterior porción, que acuden a Cristo, o como este hombre que viene a Él con toda confianza, dependencia y aprecio, les es dado más. Pueden oír y ahora pueden proclamar las innumerables riquezas de la gracia de Dios. Los que son de Cristo oyen su voz, siguen al Señor que es el pastor de su alma. O sea, continúan siguiendo la voz del pastor. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy en día, por la gracia de Dios, tú y yo oímos y enseñamos la palabra. Y el Señor sigue haciendo el milagro de quitar la sordera. Oír es algo que siempre estamos haciendo, no solo al principio de nuestra fe, sino que cada enseñanza, cada sermón es un llamado para ustedes, para mí, a oír. En Marcos 4:24 el Señor dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, dice el pasaje. Eso es prestar atención, estar muy atentos a su palabra para llegar al entendimiento de la verdad. En la parábola del sembrador, la buena tierra oye, recibe la palabra y da fruto en abundante. Marcos 4:20. No olvidemos, hermanos, que el pueblo judío escuchaba pesadamente y rechazó al Mesías. Se endurecieron y ahora la salvación está viniendo precisamente a estos lugares por no oír, precisamente por no poner cuidado a lo que estaban oyendo. Así que oigamos, nosotros somos llamados también a permanecer en su palabra. Si nos disponemos a escuchar y atender la palabra con cuidado y esmero, recibiremos la bendición abundante de comprender la verdad de Dios. Y aún se nos bendecirá con mayor entendimiento. Lo que invirtamos en atender, se nos devolverá con creces. Serás enriquecido con los gloriosos tesoros de la verdad. Versículo 25. Voy a leer Marcos 4:25, estamos en Marcos 4. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, si por el contrario, escuchas pesadamente, no pones atención, no valoras, vienes con prejuicios, vienes con desconfianza, pues no se puede esperar nada. Lo poco que ha sido sembrado en tu corazón, las prácticas que de acuerdo a ese poco conocimiento se habían empezado a practicar, poco a poco se irán borrando. Ya no habrá disposición, será quitado del corazón. No es justo que se pierda, que se desestime, que se desaproveche el recurso glorioso del Evangelio. El que no valora, no presta atención, el que evita los llamados y responsabilidades de la palabra de Dios, el que no produce o da fruto en el reino es despojado de todo. Sus capacidades se atrofian, ya no son más útiles. Dejaron de oír con un corazón humilde y por último son dejados en el estado que prefirieron, en la sordera, lejos de la voz de Dios. Volviendo a nuestro pasaje en el versículo 36, después del milagro, leemos, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Marcos 7:36. Qué extraño, ¿cierto? Ya no es mudo y se le manda a él también esto. Esto incluye a este hombre que seguramente querrá hablar a todos. Una vez hecho el milagro, como acostumbraba el Señor, entonces lo prohíbe contar.
y esto es lo conocido como el secreto mesiánico. Sin embargo, pues es extraño. En algunos casos el Señor manda, por ejemplo, al endemoniado gadareno que vaya y le cuente a los suyos, ¿cierto? Marcos 5, 19 al 20. Y a este hombre se lo prohíbe. Pero podemos entender que este milagro en particular estaba más asociado con la obra de Dios a los gentiles, y este era un ministerio que tendría su plenitud después de la muerte y resurrección de Cristo, a partir de Pentecostés. Entonces, siendo que con el endemoniado se había dado a conocer su poder, el Señor consideró suficiente ya ese testimonio. Ya llegaría el momento cuando los judíos y los gentiles, por la gracia de Dios, podrían oír y entender las maravillas de Dios y comunicarlas con gran sabiduría y poder, yendo incluso a todas las naciones para compartir el Evangelio. Entonces, ya el momento de la consumación se acercaba, y además el milagro mismo hablaba por sí mismo. No había necesidad de nuevo contar. Pero Marcos dice, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Marcos muestra aquí el contraste de la intensidad del mandato y el deseo de contarlo, ¿no? La prohibición surtió el efecto contrario. Sin embargo, era incorrecto que no se le hiciera caso al Señor. Para estas personas fue imposible contener esta señal. Y en gran manera, Marcos 10:37, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Ellos se maravillaban porque veían que no había comparación con nadie. Sus señales eran portentosas y verdaderas. Ellos estaban maravillados porque eran sanidades reales, completas. Decían, bien lo ha hecho todo. Esa expresión de las personas muestra la obra perfecta del Señor. Estas palabras también las vemos de parte de Dios en Génesis 1:31. El sello de aprobación de Dios estaba sobre toda la creación. Todo era bueno en gran manera, pero por Adán entró el pecado al mundo y como consecuencia toda la creación de Dios fue afectada. Ahora Cristo viene para recuperar lo perdido. Una nueva creación que será muy superior, porque por la provisión de Cristo la nueva creación nunca más volverá al estado de corrupción. Hoy en día estamos en un ya, pero todavía no. Hemos recibido algo de lo que tendremos en plenitud, pero esa plenitud está ya asegurada. Podemos tener toda seguridad que las promesas del Señor se van a cumplir y todo será transformado y perfeccionado por su poder. Nada quedará inconcluso, nada va a quedar a medias en el plan del Señor. De seguro todas nuestras relaciones rotas por el pecado, con el Señor, con el prójimo, con el mundo natural, va a ser restaurado. Pablo habla de esa obra en el libro de Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta obra tendrá su cumplimiento pleno en el siglo venidero. Ahí ya no habrá enfermedad, ni llanto, ni dolor, ni tristeza. Todo lo que hace el Señor entonces es bueno, verdadero y se cumplirá. Incluso esta restauración y renovación inicia en parte desde el momento de la conversión en este tiempo, pero muchos aún están afligidos hoy. Hay enfermedad. Sabemos que aunque el Señor puede hacer milagros, ya no estamos en el tiempo del ministerio del Señor, en el ministerio público del primer siglo, donde se hacían señales, milagros y prodigios, y ni siquiera en ese tiempo su misión era absolutamente hacerle milagros a todos. También la iglesia pasa por tantas cosas aquí en la tierra que a veces nos sentimos confundidos y no entendemos los designios de Dios. Esta semana miraba una fotografía del pasado, hace unos años, en las primeras reuniones después de la firma de membresía. Una multitud gigantesca, están todos los hermanos ahí, y empecé a contar cuántos hermanos quedaban en la congregación Fuente de Gracia después de ese tiempo. Y realmente ni 4 o 6 hermanos máximo habían ahí que todavía permanecen hasta el día de hoy. Entonces son tantas cosas que pasan que cuando leemos esto, pues hay una confrontación en nuestros corazones, pero es un ya, pero todavía no, estamos en proceso. Y ante el sufrimiento y los obstáculos debemos recordar esto: el Señor, así pase lo que pase, todo lo hace bien y completo, aún en las providencias negativas y difíciles. Estamos llamados a seguir perseverando y nos gozamos en esa esperanza gloriosa de restauración. En este hombre sordomudo tenemos un adelanto de esa plenitud del estado eterno y nos gozamos también
con quienes genuinamente vienen a Cristo, escuchan sus palabras, permanecen y ahora son instrumentos para conducir a otros a Cristo. Hay aquí un adelanto de lo que será el nuevo mundo, la gloriosa esperanza que aguardamos. Entonces, aún estas personas se maravillaban viendo el milagro y confesando lo correcto. Pero, ¿qué pasó? No obedecieron a la orden del Señor y eso está mal. No queremos solamente personas maravilladas. Todas estas señales tenían cumplimiento de lo profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías 35, del 1 al 4, leemos: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí se profetizaba la manifestación del Señor con la salvación para los suyos, el futuro glorioso del pueblo de Dios. Como vimos en su recorrido de retiro, el Señor había pasado por toda esta zona que dice aquí, el Líbano, en su mayoría territorio gentil. O sea que esta profecía es el cumplimiento aquí en Cristo de estas cosas. Isaías continúa diciendo, versículos 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces este pasaje describe el ministerio del Señor haciendo estas señales portentosas diversas en lugares donde había sequedad espiritual. Anteriormente, cuando Juan estaba en la cárcel y mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? El Señor respondió, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres os es anunciado el Evangelio. Todas las señales mostraban que el Señor era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. En Mateo 15:31 se dice que glorificaban al Dios de Israel. Este es el texto paralelo. Esta referencia muestra que glorificaban a quien hasta el momento no era su Dios. Entonces aquí, además de mostrar su identidad como el Mesías, se está mostrando la apertura del Evangelio al pueblo gentil. Este milagro apuntaba a la realidad espiritual que el Señor estaba obrando. Entonces, los que oyen son llamados a no solo asombrarse, a no solo maravillarse, sino a corresponder a la salvación que han oído y recibido. Por esta iglesia, como decía, y por todas las congregaciones locales han pasado muchas personas solo asombrados, hasta lloran, hasta se conmocionan, pero no más. Al solo oír por oír, al solo maravillarse sin creer, se están engañando a sí mismos. El Señor concede a esta iglesia local ser verdaderos oidores y hacedores de su palabra. Repetidas veces hemos escuchado las palabras del Señor. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Somos llamados a escuchar todo el consejo del Señor y vivir para Él. Y ahora, habiendo venido Cristo, el llamado ya no es a no contar a nadie. Eso era antes, en ese momento transitorio. Algunos se quedaron ahí, con el llamado de no le digan a nadie. Pero ya Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos. Esto era temporal. Después de que Cristo consumó su obra, el llamado es a ir incluso a todos los pueblos, la gran comisión. Ustedes y yo somos instrumentos del Señor en la labor de llevar a muchos ante Cristo, empezando por nuestros territorios hasta los confines de la tierra. Acerquémonos, interviniendo en las vidas de otros con la compasión y amor de Cristo, con sincero amor, interés y sensibilidad ante el sufrimiento, sin olvidar la promesa del Señor. De cierto digo, el que oye a mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, el día de hoy, en conclusión, vimos un llamado a la compasión que el Señor ha tenido con nosotros. Vimos un instructivo de evangelismo, discipulado y misiones.
Aprendimos de la necesidad de ministrar de una manera cercana, amorosa, personal, entrando en la vida y necesidades de las personas, necesidades particulares y específicas, hablando en sus términos y condiciones. Si tenemos oído espiritual, no sigamos caminando como sordos, insensibles a sus llamados de compasión. Si hemos recibido el poder y la comisión de hablar, no enmudezcamos ante los que están en necesidad. Hoy en día tenemos situaciones adversas, pero sabemos que el Señor hace todo bien. Él va a concluir la obra. Un día no habrá llanto ni dolor. Y las mismas situaciones son utilizadas como el torno que moldean nuestras vidas. También vimos que aunque recibimos el oído espiritual, aún somos llamados a seguir oyendo la palabra, a no endurecernos en el menosprecio, en la insatisfacción. No es suficiente asombrarse, hermanos, y declarar la perfección del Señor. Es necesario ser oidores y hacedores de su palabra, no olvidadizos. El Señor les bendiga, hermanos.